pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Operación Rescate. Estamos en una serie titulada Operación Rescate. Hemos hablado ya de 3 puntos de esta serie. El primero es la Gran Comisión. El segundo, la iglesia como proclamadora de la verdad. El tercer punto fue la iglesia como la voz profética. Y hoy vamos a entrar al cuarto y último punto, el agente especial de la misión que tenemos como iglesia. Si usted es tan amable, acompáñame a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, que es el texto clave de esta serie. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señorita, ahora te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, iluminando esta palabra sobre nuestro corazón, de tal forma, Padre Santo, que vivamos bajo su convicción, Padre Santo, y la pongamos por obra en nuestro andar diario. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Yo no sé cuán joven son algunos de los que están aquí, pero cuando yo me criaba en los años, y no voy a decir en cuáles, había una serie o unas películas que daban de un agente especial, James Bond. ¿Sí se acuerdan? Está más viejo que yo. Pero en aquel tiempo, de hecho, yo las veo hoy día y yo digo, yo creía en esas películas que ahora tú ves los efectos especiales y tú dices, pues sí, se veía que era mentira. Pero lo veíamos y era aquel agente especial, ¿verdad? Un británico. Usted conoce él. Pero había otro que era el agente 007. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y los que son un poquito más, había una serie que se llamaba Hawaii. Tú eres más viejo que yo. Hawaii 5-0. Y había otra en los años 80 para los que son más jóvenes, que era un agente especial, Magnum PI, Private Investigator. El asunto de estas series y todo esto era que estos agentes especiales podían llegar a lugares donde más nadie podía, por eso eran especiales. Podían penetrar ciertos círculos. Si usted ha visto la serie, las películas, sabe de qué se trata todo esto. Ahora, según el diseño divino para la misión que tiene la iglesia, se supone que los que publiquen el mensaje de salvación son los que hayan experimentado el amor de Dios. ¿Quiénes han experimentado el amor de Dios? Qué bueno que dijeron amén, porque ustedes son, y yo, los que estamos encargados de esta misión. ¿Okay? Y entre todos los seres creados, ni tan siquiera a los ángeles se dio esta tarea, sino que se le ha dado a la iglesia la tarea de proclamar el evangelio de Jesucristo. La iglesia fue elegida para cumplir la misión. Lo leímos la semana pasada en un versículo que lo voy a volver a leer esta semana, Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y este versículo es como las películas de Rambo y de Rocky, tiene muchas partes. Okay, no se quede con la primera porque hay gente que le gusta solamente la primera parte.
pero esto tiene otra parte. Dice, mas vosotros, está hablando a la iglesia, a los escogidos de Dios, sois linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios. Y hasta ahí mucha gente se queda y lo cita y lo dice y lo recita. Pero como dije, esta saga tiene otra parte. ¿Sí? Esto no es simplemente para que nosotros andemos con la chapa y la etiqueta de que somos cristianos y nos creamos que somos los únicos buenos y verdaderos en el mundo, sino que esto tiene un propósito, por eso es que el apóstol Pedro lo escribe en su carta. Y dice, para que anunciéis. Todo esto es con este propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nos va a hablar a vosotros, a ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, los que no éramos del pueblo de Dios, ahora lo somos por medio de Cristo. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso nos da a entender que la iglesia ha sido escogida, ha sido declarada nación santa, ha sido adquirida por precio de sangre. Cristo pagó un alto precio por su iglesia, pero es con una misión, con un propósito. ¿Ok? Pero ahorita, más anterior, estaba hablando de un agente especial. ¿Sí? Dentro de todas las fuerzas armadas siempre hay agentes especiales. Por ejemplo, si usted está en el Navy, están los Navy SEALs. Son unos agentes especiales que pueden penetrar en lugares donde más nadie puede llegar. Son expertos. De hecho, cuando tú te das cuenta, cuando te tocan el hombro, te dicen, levántate que estás arrestado. ¿Sí? Entran por la... No, nadie se da cuenta hasta que están ahí. El agente especial que nos acompaña en esta misión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está acompañando. Jesucristo habló de que tendría que enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Juan 16, del 7 al 8, el Evangelio de Juan, del capítulo 16, versículo 7 al 8, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche bien esto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el agente especial con el que cuenta la iglesia, que es el Espíritu Santo, es el que verdaderamente va a traer convicción a las personas, no coacción. Muchas veces nosotros coaccionamos a las personas, pero el Espíritu Santo convence. Nosotros podemos llegar hasta cierto nivel, pero el Espíritu Santo es el que penetra el corazón. Por eso es el agente especial. Por eso es que nosotros entendemos que la iglesia cuenta con algo diferente. No hay otra religión en el mundo, ni ningún otro círculo religioso que cuente con un agente especial como este. Somos únicos porque somos la iglesia de Jesucristo. A la iglesia es la única que se le ha dado el Espíritu Santo para que lo acompañe todos los días, según aquel versículo que leímos a lo primero en Mateo. ¿Hasta cuándo? Un momento, yo no sé si todos lo leyeron. Y he aquí dice, yo estoy con vosotros ¿hasta cuándo? Quiere decir que el mundo tiene fin. Quiere decir que lo que yo le he recordado domingo tras domingo lo dijo Jesucristo, no lo dice Juan. Este mundo va a acabar. El mundo va a tener un fin. Dios ha prometido que estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos en tiempos que esto se está avecinando. Se están poniendo los tiempos muy peligrosos. Se están levantando cosas que no tienen nada que ver con política, sino con agendas privadas. Agendas que como fin tienen destruir la familia, que fue lo que Cristo vino a restablecer. El orden de las cosas. Hay unas agendas terribles que están disfrazadas detrás de una sonrisa. Y usted como cristiano analice lo que la gente diga y sopéselo. Hay gente que tiene buen carisma pero no tiene ninguna sustancia. O la sustancia que tienen es venenosa. ¿Sí?
Despertemos, iglesia. Pero vamos a concentrarnos en el agente especial, en el Espíritu Santo, el cual Dios ha enviado. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Y a veces nosotros los queremos convencer. Yo le contaba en el primer servicio a los hermanos que yo cuando era pequeño iba a la iglesia también. Yo me crié en la iglesia y tenemos un hermano que quería convencer a la gente. ¿Sí? Y yo no sé en su país, pero en mi país, bueno, de donde yo soy de un barrio, allá en la isla de Puerto Rico. Yo soy de un barrio y pues allí la iglesia donde íbamos, el templo, era de puertas abiertas, de ventanas que cierran en hoja. No sé si las has visto, que usted le da manigueta. Algunas ni tenían manigueta, tú las jalabas y hacían ¡plá! Y se abrían. Sí, les he contado cómo era el asunto. Toda la comunidad nos escuchaba, quedaban una cuesta a la iglesia, así. Los carros había que ponerle calcio porque a veces botaban el cambio. En aquellos tiempos los carros no son como ahora y se iban los carros. Pero en todo eso, yo sé que muchos se acuerdan de esto. Estaban predicando y la gente era curiosa y todavía lo es, ¿no? Y iban caminando poquito a poco y se asomaban por las ventanas. Y había un hermano que estaba siempre en la puerta, así. Y cuando veía que se asomaba alguien, él iba y lo agarraba por el brazo. Hermano, parecía un gato en la alfombra el muchacho esa vez. Agarrado, no, pero yo no quiero. Lo arrastró hasta el frente, hermano. Pues, ¿qué va a decir el muchacho? Pues sí, porque ¿qué va a decir? A uno lo empujó una vez. Dale, pásale, pasa. El muchacho iba con... Pues, ¿qué va a hacer la gente? Pero no estamos hablando de ese tipo de convicción. De hecho, eso no es convicción. El Espíritu Santo va a penetrar a un lugar donde usted y yo no podemos. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, el Espíritu Santo convencerá. Pero para que convenza, dice la Escritura, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Debemos predicar la verdad y dejar que el Espíritu Santo se caiga a la obra. ¿Ok? Ahora, para ayudarnos a entender un poco más lo que significa la convicción de pecado, primero nos debemos referir a lo que no es convicción de pecado. En una ocasión yo me topé con un cliente. Yo trabajé mucho tiempo en la industria de automóviles y yo era vendedor de piezas, de partes, porque para ser vendedor de carro es difícil ser cristiano y ser vendedor de auto. Pero vendía las partes y tenía un cliente que trabajaba en el banco. Y una vez en una de las conversaciones, yo le pregunté que cómo ellos identificaban una moneda falsa, que si estudiaban los billetes falsos. Y él me dice, no, estudiamos lo que no son los billetes falsos. Y yo, ¿cómo lo que no son? ¿Verdad? Explícame. Él viene y me dice, mira, nosotros agarramos el billete verdadero y lo estudiamos. Encontramos todos los detalles que están en el billete y tan pronto uno mira otro, se da cuenta que no es. Sin pasarle la tinta. Y si hay unos que son muy buenos, a eso le pasamos la tinta finalmente, porque hay algunos que sí te pueden engañar. Nosotros hemos decidido en los bancos que todo billete de cierta cantidad se le pasa el marcador para ver si se pone oscuro. ¿Okay? Entonces, para conocer lo que es, primero debemos conocer lo que no es. ¿Okay? Y en primer lugar, la convicción de pecado no es simplemente una conciencia culpable o incluso un sentir de vergüenza por el pecado. Porque estos sentimientos los experimentan naturalmente todos los seres humanos en todo el mundo. Pero esto no es una verdadera convicción. ¿Okay? La convicción no es un acuse de conciencia. Porque hay mucha gente que la conciencia los acusa y lo vuelven a hacer. ¿Sí? Hello? Are you here? Hay hombres que han tenido sus aventuras y su conciencia les remuerde. No lo vuelvo a hacer hasta la semana que viene. Hay mujeres que hablan de otras, las queman con la antorcha olímpica, se dan cuenta que no lo deben hacer, le piden perdón hasta la próxima semana. Donde encontró a alguien que no se lo había dicho,
y cayó. Entonces, mi querido hermano, la convicción no es una vergüenza por lo que he hecho mal. Hay gente que tiene vergüenza y que no cambia, que le da vergüenza pero lo vuelve a hacer. Hay gente que lo agarra robando y le dio vergüenza que lo agarraran robando, pero lo llevan a otro trabajo y vuelve a robar. Esa no es convicción. Segundo, convicción de pecado tampoco es un sentimiento de temor o un presentimiento de castigo divino. Porque estos sentimientos también son experimentados frecuentemente en los corazones de las personas y en las mentes de todos los que somos pecadores, pero no es una convicción. ¿Ok? Hay gente que le tiene miedo al castigo. Y mucha gente obedece o hace las cosas no por convicción, sino por miedo. Por ejemplo, en mi caso, yo no obedecía a mami porque yo quería obedecer a mi mamá. Yo lo obedecía porque si no yo sabía que había que fuerte. Pero no era que yo estaba convencido que mis papás me amaban y que querían lo mejor para mí. No, a mí lo que pasa es que sacaban una varita de guayaba que mi mamá había pelado, me la pasaba por aquí, huélela, stáquete. Y le tenía terror, pasaba por el árbol de guayaba y me acordaba. Le daba el olor a la hoja de guayaba y usted sabe que huele fuerte. A todo no está temblaba. O estaba la correa allí, el cinturón. ¿Sí? Eso no es convicción. Convicción era que yo tenía que obedecer porque yo sabía que mis padres me amaban. Sí, porque ellos quieren lo mejor para mí, pero la mayoría de nosotros no. ¿Sí? Es como el que paga los taxes de la casa. Usted no es que está convencido que el gobierno los va a administrar bien. ¿Sí, no? Pero los paga porque sabe que tiene consecuencias. Sí, porque usted no, cuando llega el primer día del año, usted no dice, ay, qué rico, voy a pagar taxes, ay, qué bueno. Mentira. No tiene ninguna convicción de eso. ¿Sí? Y hay gente que tiene conciencia de las cosas, pero no está convencido de que las está haciendo mal, o las hace no por convicción, sino por coacción o porque le tiene terror a las consecuencias. Pero el Espíritu Santo no hace esa obra. Tercero, la convicción de pecado no es simplemente el conocimiento del bien y del mal. No se trata de un dictamen tampoco conforme a las enseñanzas de las Escrituras acerca del pecado. Muchas personas leen la Biblia, muchos de los que estamos aquí, y son plenamente conscientes de que la paga del pecado es la muerte. Pero aún así lo hacen. O sea, convicción tampoco es saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, la mayoría de las personas. Si no, no se esconden para robar. Si no, cuando cometen un asesinato, no huyen. La gente sabe lo que está mal. ¿Sí? La gente sabe lo que es bien y lo que es mal. Si usted se está llevando algo de su trabajo sin permiso, quiere decir que lo esconde para llevárselo. Si lo está escondiendo para llevárselo, sabe que está mal. ¿Sí? Ahora, si el jefe le dijo, te puedes llevar eso, uno hasta se lo enseña. Mira, el jefe está dando esto. La gente sabe y aún así no tienen convicción. La próxima semana vuelven y se llevan los papeles del trabajo, vuelven y se llevan las grapas, vuelven y se llevan los lápices. Esta gente tiene mucho dinero. El error de otro no es la justificación para cometer el mío. Vamos a quitarlo un poco porque me miran con una seriedad como si fuéramos a enterrar un muerto hoy. La gente sabe lo que es la fornicación, el adulterio. De hecho, la idolatría, mucha gente sabe que no está bien. Pero aún así todavía no han sido convencidos por el Espíritu Santo. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos serán enviados al infierno. De hecho, yo le he preguntado a algunas personas cuando estoy evangelizando, cuando mueras, ¿sabes a dónde vas? Y muchos de ellos me dicen, me voy para el infierno. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque no he hecho cosas buenas. Entonces la gente tiene conciencia de estas cosas. Pero si tuviera convicción fuera diferente. Porque la convicción nos lleva a creer el evangelio por lo que es, no por las consecuencias, sino porque sé que es la manera en que Dios ha expresado su amor para sacarme de la condición natural que traigo. Por amor. El Salmo
9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, y la gente está consciente de eso. Pero aún así no están convencidos por el Espíritu Santo. Y a veces que la iglesia se confunde con estas cosas. Y queremos nosotros convencer a las personas. Y queremos que dejen de hacer esto y dejen de hacer lo otro. ¿Sí? Porque en vez de predicarle el evangelio, la iglesia se confunde y le predicamos otras cosas. Y donde no se predica la verdad, el evangelio no trae convicción. El Espíritu Santo no trae convicción. Porque donde no se habla la verdad, no hay palabra de fe. La fe viene por el oír. Escuchen, bueno, la gente se lo sabe. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír de qué? De la palabra de Dios. Cuando no se habla la verdad, cuando la iglesia no habla la verdad, el Espíritu Santo no puede actuar. Porque ¿qué convicción va a traer si no se le está predicando la verdad? Por eso es la misión de que los primeros 3 puntos son tan importantes. Primero, entender cuál es la gran comisión. Segundo, que somos proclamadores de una verdad. Tercero, que tenemos una voz profética. Le advertimos a la gente lo que va a suceder. Y cuarto, tenemos que entender que contamos con el Espíritu Santo, que Él es el que va y convence el corazón mientras nosotros prediquemos la verdad. Por eso es tan importante que en estos tiempos la iglesia despierte y predique el Evangelio de Jesucristo. Que no prediquemos la prosperidad económica, porque eso es, si usted es un buen administrador, usted va a estar bien. Pero eso no significa que es que Dios lo está bendiciendo, porque hay personas que no tienen. Si nosotros venimos las bendiciones materiales y que le vaya bien a la gente con que es que Dios está en sus vidas, pues entonces Jesucristo no tuvo un buen ministerio porque terminó en la cruz. Entonces los apóstoles no tenían fe porque fueron todos masacrados, excepto Juan. Porque le quemaron las manos en aceite y como no se le quemaron, le tuvieron miedo y lo mandaron a una isla por allá. Le dijeron: espérate, saca a este hombre de aquí. Usted tiene que estudiar un poquito más eso para que sepa por qué fue. Entonces, ¿qué vamos a decir? No. O sea, es que cuando no se predica la palabra, por eso las iglesias están llenas y vacías a la misma vez. Porque están llenas de gente, pero vacías de convicción. Yo sé que este mensaje es extraño para muchas personas que están llegando aquí por primera vez. Pero a mí no me interesa que usted salga de aquí con promesas falsas. A mí me interesa que usted salga de aquí con la verdad del Evangelio y que el Espíritu Santo sea que trabaje en su corazón. La verdad es que si lo que estamos experimentando, que la gente experimenta, es simplemente una punzada en la conciencia o una ansiedad por la idea de que se van a ir al infierno o un conocimiento académico como lo tiene mucha gente, pues no, eso no es convicción. Eso no es convicción. Ahora, el que prediquemos la verdad tampoco significa que todo el mundo va a creer. ¿Okay? Pero esa sí es nuestra labor como iglesia de Jesucristo. De esa manera es que nosotros vamos a rescatar al perdido. Lamentablemente, hoy día, con todo lo que está pasando en las últimas 3 décadas, se ha desvirtuado el evangelio. Y ya no se le dice la verdad a la gente, porque que se sienten incómodos. ¿Sí? El IRS, aunque usted se sienta incómodo, le dice: me debe $3,000. Y paga. Póngase con el IRS a ver si no lo encuentra. Lo encuentra hasta por debajo de las piedras. Es más, hay gente que dice: no me han agarrado, y cuando le llega el cheque le llega con $500 menos. ¿Y qué pasó aquí? El IRS te lo confiscó. El mejor médico es el que le dice la verdad. Ese es el mejor médico. Quédese con ese médico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la auténtica convicción entonces? ¿Cuál es la verdadera convicción? La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elenco, que significa convencer a alguien de la verdad. O reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Eso es lo que significa la palabra elenco, que ha sido traducida como convicción. El Espíritu Santo es el que actúa como un fiscal, que expone el mal en la vida del ser humano, denuncia la parte criminal, es decir, lo que hemos hecho, pero que también convence a las personas que necesitan de un Salvador.
La convicción no es saber que yo soy pecador, eso ya lo sé. La convicción no es saber lo que es bueno y lo que es malo, eso ya yo lo sé. La convicción es darme cuenta que necesito un Salvador, porque si no voy a quedar eternamente separado del Dios bueno, el que nos ha creado a todos. Tener convicción es sentir, escuche bien, repugnancia total del pecado. Esto sucede cuando hemos visto la belleza de Dios. Cuando entendemos quién es Dios. Cuando entendemos su pureza. Cuando entendemos la santidad. Ahí llegó la convicción a nuestra vida. Y cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con ese Dios santo. Con ese Dios maravilloso. Con la pureza de ese Dios. Isaías, ¿sabe quién fue Isaías? Las personas que tienen un tiempo en la iglesia. Isaías fue un profeta. Su libro está en la Biblia. De hecho, fue uno de los profetas que más claro describió el sufrimiento de Cristo. ¿Okay? Varón de dolores, experimentado en quebranto. No sé si han escuchado eso alguna vez. Fue Isaías. Pero Isaías, cuando se dio cuenta quién era su Dios, tuvo una convicción inmediata de quién era Él. El Espíritu Santo trae convicción inmediata de quiénes somos. Por eso la iglesia tenemos que predicar la verdad del Evangelio y dejar que sea Dios el que convenza a través de su Espíritu Santo. No coaccionar a las personas. ¿Ok? Ahora, cuando usted va a Isaías, capítulo 6, versículo 5, Isaías tiene una visión y se da cuenta quién es Dios. ¿Usted sabe lo que dice Isaías? Esto es convicción. ¡Ay de mí!, dijo Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Es decir, que no tengo oportunidad frente a este Dios tan puro. Porque siendo hombre inmundo de labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Y habitando en un pueblo inmundo, él se dio cuenta inmediatamente quién era él. Solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Miren, mi hermano, yo me crié en la iglesia. Yo me crié en la iglesia como hasta los 15, 14, 15 años. Y luego de eso viví como si no hubiese conocido a Dios, porque no había convicción en mi vida. Salí de ahí, mi hermano, y como yo quería probar que yo también era igual que los demás, entonces en vez de tirar una piedra, yo tiraba 5. ¿Sí? Y si había una pelea, yo no solamente peleaba, sino que pateaba también, y si podía dar con un palo, daba con un palo. Y si íbamos a correr con los autos, yo era más arriesgado. Usted me ve hoy día que soy pastor, pero no toda la vida fui pastor. Por eso conozco bien de dónde Dios me sacó. Conozco la diferencia entre una coacción y una convicción. Porque el día que Cristo tocó a mi vida y el Espíritu Santo entró en mi corazón, nunca he vuelto a ser el mismo. ¿He fallado? Sí. He fallado, todavía fallo. Me he pelado las rodillas, muchachos, un montón de cicatrices. Pero no soy el mismo. Hay algo diferente en mí. Hay algo que cuando yo me trato de alejar, vuelve y me atrae y me dice, no, tú eres mío. Y mientras más pasa el tiempo, más convicción hay en mi vida que le estoy sirviendo al Dios verdadero. Pero más convicción hay que si no llega a ser por Cristo, yo no hubiese tenido esta esperanza. Mientras más pasa el tiempo, más veo la belleza de mi Señor. Más me doy cuenta que soy indigno de estar con Él, pero por la gracia de Cristo en mi vida. Eso es el Espíritu Santo que trae esa convicción. Nuestro trabajo es salir, como dice la parábola del sembrador, a esparcir la semilla. El sembrador salió ¿qué? A sembrar. Y fue tirando la semilla. Y alguna cayó en pedregales y otra en espinos y otra entre piedras, otra junto al camino, pero hubo una que cayó en buena tierra. La buena tierra significa el Espíritu Santo trayendo convicción sobre la palabra impartida por la iglesia. Es la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo, no de Central, no de los bautistas, de la iglesia de Jesucristo, de proclamar la verdad del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo convenza a las personas. Dejar que ese agente especial que llega donde usted y yo no podemos.
La iglesia a veces predica, tienes que dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro, y deja y deja y deja. No, el ser humano no tiene que dejar nada. El Espíritu Santo va a transformar la vida. ¿Sí? Yo conocí iglesias que si usted entraba con cierta ropa o si era mujer con ciertas cosas, no lo dejaban entrar, lo sacaban. No puede entrar hacia la iglesia. Si hubiesen andado con el Señor, se hubiesen dado tremenda sorpresa. Tener la convicción es experimentar un espanto total del pecado. Nuestra actitud hacia el pecado llega a ser como la que tuvo José cuando huyó de la mujer de Potifar en Egipto, que dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? La convicción de pecado es aquella que nos lleva a entender que solamente lo que estamos haciendo está ofendiendo primeramente a Dios y luego a lo que está a mi alrededor. Mire, mi querido hermano, el tiempo está pasando, ¿sí? Y algún día todos nos vamos a encontrar con Dios. Doesn't matter what. Nos vamos a encontrar con Dios. Su cuerpo y el mío nos está avisando. Hello. Hello. ¿Cuántos pasan de 35 años? Levante la mano sin miedo, si no lo vamos a criticar. Quiere decir que en su gabinete hay menos tazas y más potes de pastillas. El cuerpo le está dando avisos. Vas al encuentro de tu creador. ¿Sí? Los otros días yo me miré y yo dije, se me cayó un pote de pintura y ya me están saliendo pelos blancos por aquí también. La vida va pasando y nuestro encuentro con el creador es inevitable. El Espíritu Santo es el que trae convicción que necesitamos a Cristo para poder tener acceso a su presencia. Y la iglesia tiene que predicar la verdad del Evangelio para que el Espíritu Santo traiga esa convicción. Pero dijo que va a convencer no solamente de pecado, sino de justicia y de juicio. De justicia porque nos lleva a entender que el único justo y que nos puede librar con su justicia es Cristo. Y de juicio porque nos hace entender que un día, como dije ahora, vamos a estar delante de ese Dios que nos ha creado. No importa, mire mi hermano, tóquese un momento. Tóquese un momento. ¿Siente todavía? ¿Padece? ¿Le da dolor? Todavía está aquí. Le digo que se toque porque si usted es carne, si usted tiene huesos, usted y yo somos polvo. Y la Biblia dice que del polvo salimos y al polvo regresaremos. Y nuestro encuentro con nuestro Creador ya tiene fecha. Es cuestión de tiempo. Y por si no lo sabía, el tiempo es limitado. Usted lleva 1 hora aquí, más o menos. Yo lo voy a tener 2 horas más, si Dios me lo permite. Usted lleva aquí 1 hora más o menos. Es 1 hora que nunca va a regresar a su vida. It's gone. Se fue. ¿A qué me refiero? El único que nos trae esa convicción es el Espíritu Santo. Porque la mayoría de las personas vive como si fuera a estar aquí para siempre. Por eso van al gimnasio. ¿Sí? Y usted los ve. Ahora te ponen hasta para tiktokearlo, ¿no? Y tú los ves. Y usan las aplicaciones para que se le va de 16 el brazo. Otro día yo puse una aplicación, muchacho, y yo decía, Rambo, lo veía. Y el que me ve de verdad me dice, Rambo se tragó el cerdo que mató, ¿sí se acuerda? En la primera película. Y la gente vive pensando que esto es lo único que va a existir. Pero el Espíritu de Dios trae convicción al corazón diciendo, te vas a encontrar con tu Creador y Él ha provisto un camino para ti. Porque tu condición no te deja llegar. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, no hay nada que se pueda hacer más que solamente rendirse a Dios. Ahora, como dijo ahorita, el que nosotros prediquemos la palabra no significa que todo el tiempo Él va a convencer.
Hay personas que no van a creer y así va a quedar. El apóstol Pablo en una ocasión andaba predicando en un lugar y entró a hablar del Dios no conocido. No sé si conoce esa historia, está en el libro de los Hechos. Y después que terminó, en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 34, dice, pero Dios, le estaba hablando a ellos, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron, escuche bien lo que sucedió, le estaba predicando la verdad del evangelio, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, después hablamos. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? Así Pablo, después que terminó, dice, salió de en medio de ellos, pero aquí va. Hubo una gente que andaba con Pablo. Más algunos, ¿qué dice? Creyeron. Sobre algunos vino la convicción. Algunos creyeron juntándose con él. Entre los cuales estaban Dionisio, que bueno, si usted tiene un hijo le puede poner ese nombre. El de Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es decir, sobre algunos vino la convicción del Espíritu Santo. Ahora, ¿eso desanimó a Pablo? Dijo, no, yo no voy a predicar más. Muchos de nosotros nos desanimamos fácilmente porque somos nosotros los que queremos convencer a la gente. Nos han vendido la idea que el predicar es un estadio lleno y que usted habla el evangelio y multitudes vienen. Pero eso no es así. Porque quien convence es el Espíritu. Ahora, Pablo no se desanimó. Por eso Pablo dijo, no, yo no voy a hablar más la verdad, que la gente no quiere creer. Muchas veces la iglesia tiene miedo de hablar la verdad. Pero solamente a través del verdadero evangelio es que va a venir el Espíritu Santo a convencer. Mire, yo tomé hace muchos años, yo llevo un par de años en la iglesia, para los años, final de los años 90, principios del 2000, a mí nos dieron un entrenamiento de evangelismo, explosivo se llamaba. Y le daban los 5 puntos de la evangelización, no sé, los que saben eso. De hecho, hasta una mano dibujaban con los versículos, y uno se los aprendía, el pulgar es para este. Bueno. Y nos hacían laboratorios prácticos. Laboratorio era que usted venía, hacían una sala y nosotros ensayábamos lo que íbamos a decir, practicar el evangelismo, qué cosas podíamos decir. Mi hermano, ahí todo el mundo era un maestro. ¿Sí? Muchacho. Se lo sabían todo. No tenían miedo. Había unos hermanos hasta que hablaban bien alto. Entre esos yo. ¿A qué voy a mentirle? Pero llegó el día en que tenemos que salir a evangelizar. Y habían unos, hermanos, que titubeaban más que Moisés. Eran más tartamudos que Moisés. Porque no encontraban cómo decir la verdad. Mi querido hermano, de ahí para acá es muy fácil. Todo el mundo lo va a hacer. La idea es que usted y yo salgamos al mundo, a los lugares de trabajo, y le hablemos del evangelio. Si no creen, no es su responsabilidad. Si no le quieren creer, no se desanime. Quien trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Él es el agente especial. Eso es lo que ha hecho. El Espíritu Santo es el que ha hecho que la iglesia sobreviva a tantos años, aún en medio de las persecuciones más crueles que se han desatado sobre la iglesia. Tenga la confianza de hablar la verdad del evangelio, porque usted no sabe a quién Dios vaya a convencer a través de su Espíritu Santo. Usted simplemente haga el trabajo de sembrador. Póngase en pie, mi querido hermano. Alabamos a nuestro Señor por la convicción que ha traído a nuestra vida. Convicción, mi querido hermano, y el verdadero arrepentimiento, cuando tenemos la convicción, es dar un giro de 180 grados. No de 360, porque hay gente que quiere ser tan exagerado. No, de un cambio de 360, eso significa que volviste a tu punto de partida. Pero de 180, porque 180 es que estaba aquí, hizo así, y
ahora va para allá. Eso es convicción. Pero la iglesia no tiene que estar tratando de convencer a nadie. Nosotros persuadimos por medio de la predicación de la verdad del evangelio. Y el agente especial, aquel que penetra lugares donde usted y yo no podemos llegar, traerá convicción al corazón. ¿Sí? No coaccione a nadie. No lo obligue. No haga como el hermano de nuestra iglesia, el que se paraba en la puerta era presa del cocodrilo. No empuje a nadie. Ahora eso sí, viva conforme a lo que dice la palabra. Predique con su ejemplo, con su palabra y sobre todo con su amor hacia los perdidos. Solamente el Espíritu Santo nos dará los resultados. Es un privilegio, mi querido hermano, el poder cumplir con la misión. Déjeme decirle varias cosas que tengo aquí que no me quiero perder. La iglesia, escuche bien esto, nace misionera. El evangelizar no es una parte de nuestra iglesia, es la razón de ser de la iglesia. ¿Ok? Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no ha entendido para qué ha sido llamada. Y tiene que manifestarse al mundo con esta misión. La misión pertenece a la esencia misma de la iglesia. Le es inherente a la iglesia su carácter misionero. Consecuentemente, el así llamado reto misionero no debería tampoco sorprendernos a los cristianos, como si algo raro estuviésemos hablando. Pues es lo que debemos estar haciendo todo el tiempo. Y esto, mi querido hermano, yo no sé si usted lo entiende, pero esto es un privilegio, el poder cumplir con esta misión. Que la iglesia sea la vocación de la iglesia. Que sea su vocación el predicar el evangelio. Sabiendo que contamos con lo más importante, su Espíritu Santo. Él nos va a acompañar todos los días hasta el fin de nuestras vidas o hasta el fin de este mundo. Y ahorita no entendemos porque no podemos ver. Todavía los ojos espirituales de nosotros están medio cerrados. Solamente podemos ver lo que Dios nos permite ver. Pero ese mundo que nos espera, lo que nos espera, no lo vemos. No podemos ni tan siquiera imaginarlo. Hay gente que lo pinta con nubes y con cosas, ¿verdad? Porque hasta ahí le da la imaginación. Pero lo cierto es que nadie sabe lo que hay allá. Lo que yo sí sé es que el Señor dijo que Él ha ido a preparar morada para mí. Y lo que dijo sí es que seamos fieles porque va a haber galardones. Y yo quiero un galardón. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Usted y yo queremos cosas buenas, como yo siempre digo. Pero Dios siempre reserva lo mejor para nosotros. ¿Sí? Lo bueno para José hubiese sido quedarse con su papá, vestir aquella túnica hermosa de colores y quizás un día heredar el puesto del padre. Eso era lo bueno para José. Pero lo mejor Dios lo tenía en Egipto, donde le iba a tocar quizás sufrir, pero iba a ser el salvador de su familia. ¿Sí? Entonces, es un privilegio cumplir con esta gran misión. Es nuestra razón de ser. Y aunque por poco tiempo tengamos que sufrir, tengamos que ser señalados, algún día el Señor nos podrá en el lugar donde debemos estar. Y nos espera en la gloria, a cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre. Es un privilegio poder ser parte de algo tan grande. Por un momento cierre sus ojos, imagínese si tiene, si puede. El momento en que usted llega a la presencia de Dios y que Dios lo reciba por su nombre. Bienvenido José, bienvenida Roselyn, Marta, bienvenida Carmen, María, bienvenido David, te estaba esperando. Ven hijo mío, ven hija mía, en lo poco que te di fuiste fiel,
Ven, entra, ven conmigo. Esto es lo que he guardado para ti. Señor y Padre, en esta mañana a ti damos toda la gloria y la honra. Tu palabra ha sido predicada, tu verdad ha sido expuesta, Señor. Ahora confiamos en que tu Espíritu Santo traerá no solamente convicción de pecado, juicio y justicia, sino también convicción a tu iglesia de lo que debemos ser y lo que debemos hacer en tu nombre, Señor. No para ganar la salvación, sino por cuanto hemos recibido por gracia el regalo de tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor amado, gracias por escogernos a nosotros para esta misión. Qué privilegio, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares y que vivamos una semana para tu gloria. Ayúdanos a vivir como dice un cántico, Padre Santo, un día a la vez. Ayúdanos hoy. Danos fuerzas para hoy. Ya mañana, Señor, cuando amanezca, Señor, tú harás con nosotros, como dice tu palabra. Nos llenarás de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Mientras tanto, Señor, danos a la iglesia un corazón misionero, un corazón, Padre Santo, con misión, un corazón, Padre, que busca las almas que están para la salvación. Ayúdanos a lanzar la red, a tirar la semilla en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.